Bienvenidos y estamos en un nuevo programa para el día en que la Tierra se detuvo. Estamos saliendo en vivo por AM660 y también por las redes sociales. Y tenemos en esta oportunidad otra vez el gusto de poder conversar con Pier Giorgio Caria desde Italia. Así que no sé, Pier, si nos estás escuchando. ¿Cómo estás? Los estoy escuchando, Agu. Gracias de haberme invitado a este programa. Estoy bien, estamos saliendo de la cuarentena. Ustedes saben de los medios masivos que hemos tenido muchos problemas, graves problemas acá en Italia, con un número muy alto de muertos, de gente que se enfermó a causa del coronavirus, pero lentamente estamos recuperando. Siguen problemas porque el coronavirus quedó con muchos problemas económicos, de temas sociales, etcétera. Y entonces creo que en este aspecto vamos a sufrir unos meses, quizás unos años todavía. Sí. Sin embargo, bueno, este tema del coronavirus justamente nos interesa mucho porque por un lado hay una mirada negativa por todo el impacto económico, por todas las bajas de personas que se dan en todo el mundo, especialmente en Italia, pero por otro lado hay una mirada donde se resignifica lo que ocurre en el coronavirus y se puede interpretar dentro del contexto de las profecías. El año pasado hicimos una entrevista en Chile y allí nos decías que en la profecía de Fátima se proyectaban 100 años de poder de la oscuridad y que después iba a bajar. De algún modo el coronavirus se puede entender dentro de ese contexto donde las circunstancias, las fuerzas de la naturaleza empiezan a jugar a favor de la liberación del hombre. Sí, claro, Agu. En mi opinión, según mis investigaciones, el coronavirus hace parte de la profecía porque la Virgen en Fátima y en otros lugares como La Salette, Garabandal y mucho más, otros lugares, profetiza que la humanidad al final de los tiempos, o sea, al final del tiempo del Apocalipsis, iba a pasar sufrimientos. Y las epidemias hacen parte del sufrimiento. Claro, todo este tema teológico, Agu, significa también que no hace parte de lo que nosotros pensamos como religión, hace parte de la realidad que el hombre vive. O sea, la Virgen no habla de temas religiosos que tienen a que ver con un templo hecho de piedra o con otros hechos de carácter ritualísticos religiosos. Lo que dice la Virgen son temas sociales, temas que se relacionan a la ciencia, a la naturaleza, diciendo que el hombre golpea y casi está matando la naturaleza, el medio ambiente. La naturaleza tiene que reaccionar porque la tierra es un ser vivo, es un ser vivente. Y como cualquier ser vivente, cuando está afectado por algo que podemos clasificar como un virus, que es la humanidad, que se porta en una forma violenta hacia la naturaleza, y entonces la naturaleza reacciona por su instinto natural. Entonces, en mi opinión, el coronavirus sí hace parte de la profecía, pero en el sentido que apenas he terminado de decir. O sea, hace parte de la profecía, pero es un tema científico, es un tema que tiene que ver con las acciones que nosotros hacemos. Y yo te consultaba con respecto a la profecía porque de alguna forma el coronavirus nos golpea a todos, pero también ataca el poder, porque desmantela la estructura, el núcleo central del poder, llega a lugares donde la gente común no llega. Y en ese sentido, quería consultarte cómo lo ves, si se cumple eso que dice la profecía, que Satanás va a empezar a perder poder. O sea, el sistema diabólico, tal cual como lo conocemos, se ve afectado por un virus y no tiene defensa ante eso. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, se lo puede entender como un ataque de las fuerzas de la naturaleza a toda la humanidad, pero también al poder. Sí, pero tenemos algo que ponerlo en un texto y explicarlo bien, porque quizás
si utilizamos la palabra que parece que nosotros somos víctimas y la naturaleza nos quiere que la violencia llega hacia el hombre. Y esto no es, porque la naturaleza tiene su equilibrio y si nosotros respetamos el equilibrio que tiene la naturaleza, vivimos en equilibrio con la naturaleza. ¿Por qué hago? Quizás mucha gente entiende que el hombre es algo, es un ente aparte de la naturaleza. O sea, existe la naturaleza y los seres humanos. Y esto significa ser equivocados. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. Nosotros vivimos porque respiramos el aire, tomamos el agua, comemos la comida que crece desde la tierra. Entonces el hombre y la madre tierra son una única cosa. Pero ¿cómo pasa en un cuerpo de un ser humano que es afectado por un virus, por una bacteria, por un microbio o algo? Nosotros tenemos un sistema inmunitario que reacciona para preservar nuestra vida. Y así tenemos que entender este, entre comillas, ataque. No es un ataque, es una defensa de la naturaleza al ataque que le hace el hombre. Aparte de esto, quiero decir que un sistema complejo como es el sistema terrestre, la biosfera, es un sistema extremadamente complejo y es un sistema que tiene equilibrios perfectos. Y el hombre, el ser humano, rompió este equilibrio. Entonces la naturaleza, por su fuerza instintiva, inteligente, quiere recuperarla, este equilibrio. Y entonces reacciona no porque quiere atacar al hombre, reacciona porque el hombre rompió este equilibrio y la naturaleza lo quiere recuperar. Esto tenemos que entender. Entonces, si no queremos pasar cosas quizás peores del coronavirus, tenemos que nosotros modificar, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza, o sea, empezar una carrera donde toda la humanidad, en su sistema productivo, en su sistema bélico, en su sistema político, en su sistema económico, social, etc., tiene que recuperar el equilibrio con la madre tierra, sino la madre tierra, que es un sistema mucho más poderoso que nosotros, porque el coronavirus para mí fue como una caricia, un besito, con todo respeto a los muertos, al gran sufrimiento que miles y miles de personas han pasado y están todavía pasando en muchos lugares del mundo, todo el mundo podemos decir, quién está empezando, quién se encuentra en el medio, quién está terminando como nosotros. Pero con respecto a todo esto tenemos que decir que el coronavirus no es el problema de los problemas, porque el día que huracanes, terremotos, tsunami, quizás van a golpear todo el mundo, para que la naturaleza es formada por 4 elementos que son aire, agua, tierra y fuego, y hemos visto en relación al fuego lo que pasó en Australia, casi toda la Australia quemada de este tremendo fuego a causa del desequilibrio del sistema debido al calentamiento global. Y entonces el coronavirus sí nos golpeó, pero si la Tierra sube como actitud a reaccionar a la violencia que el hombre le da, quizás vamos a pasar cosas muy peores. Y esto no lo digo yo, lo dicen los científicos, y hoy lo dicen los científicos, pero ya la Virgen desde siglos dicho la misma cosa. Lo ha dicho en un idioma, digamos, en una forma de idioma que es teológico, profética, pero como he dicho antes, la profecía es un análisis que dice lo que va a pasar en el futuro según la actitud de nuestras acciones. Y entonces, si el hombre sigue así, vamos a pasar todo esto, porque la Virgen de Fátima lo dice, habla de terremotos, habla de terribles catástrofes, habla de una tercera guerra mundial con armas nucleares. Entonces, estamos empezando el problema. Quizá es un aviso que nos ha dado sufrimiento, es un aviso que nos ha dado dolor, pero es un aviso para terminar, para acabar con esta carrera autodestructiva que el hombre ha empezado y no llega a terminarla. Esto es para mí el coronavirus. Sí, un sufrimiento, una reacción de la madre naturaleza, pero también un aviso.
párense, que no sigan en esta forma de actuar porque va a pasar algo de mucho más peor. Esto es lo que dicen los científicos, esto es lo que dice la Madre Santísima en sus más importantes apariciones, y esto es también lo que dicen los seres que vienen desde el cosmos, y lo dicen desde más de 70 años. Yo soy investigador, son más de 30 años que voy investigando, he conocido muchos contactados, Eugenio Siragusa, Antonio Ursi, Giorgio Bongiovanni, he estudiado muy de cerca casos como lo del George Adamski, lo de George, el otro George Van Tassel de Estados Unidos, Howard Menger, y todos dicen la misma cosa, o sea, relatan que los seres extraterrestres nos avisan que sí, y vamos a seguir con esta actitud de violencia hacia la naturaleza y hacia a nosotros mismos, porque la tercera guerra mundial, si se va a combatir, es un ataque del hombre a su hermano, o sea, es una lucha entre seres humanos. Y si no lo terminamos, lo repito, vamos a pasar todo esto. Seguro que sí. Antes lo decían los extraterrestres, antes lo decía la Virgen, antes lo dijo Jesucristo en sus profecías que encontramos en el Evangelio. Lo ha escrito en una forma simbólica que no es mucho, no se entiende mucho, pero es una forma simbólica, lo escribió en el libro del Apocalipsis Juan el Evangelista. Entonces hay miles y miles y miles de escrituras, de mensajes, de comunicaciones, de aviso al hombre de terminar con esta violencia, pero parece un sordo el hombre, no quiere escuchar, no quiere cambiar, y entonces sigue inexorablemente hacia un destino cruel y tremendo. Pero el Cristo o los extraterrestres o los científicos dicen, aquí está puesto adentro de estos temas, que quien se porta bien hacia a la naturaleza, hacia el planeta Tierra y hacia al próximo, se salvará. O sea, esta promesa la hizo el Cristo, que los elegidos, que son los que se portan bien, los que aman, los que rechazan la violencia, el odio, los que quieren el amor, la hermandad, etc., se van a salvar y serán ayudados por seres muy poderosos que vienen desde los cielos, o sea, desde el espacio externo. Bien, y bueno, justamente en ese intercambio de la madre tierra, de la naturaleza, con esta humanidad que, amenaza de alguna manera o da un anticipo de lo que puede pasar si la humanidad no reacciona, también hay una interacción muy grande con otra fuerza de la naturaleza que son justamente los extraterrestres. Y en estos últimos meses se intensificaron mucho los avistamientos, y vos que sos amigo de Antonio Ursi y de Giorgio Pierre, ocurrieron manifestaciones de naves muy, muy concretas que nos hacen pensar que el posible contacto de un ser extraterrestre con un ser humano está cada vez más cerca. Entonces, ¿cómo enganchamos esa dinámica del plan del contacto que va generando cada vez manifestaciones más fuertes? Y en el caso de Antonio Ursi, los avistamientos los estamos siguiendo en vivo por internet. Entonces, nos estamos conduciendo también a un momento de quiebre con la posibilidad de que se manifiesten abiertamente estos seres del cosmos. ¿Cómo intercalamos ahí la posibilidad esta en el medio de esta pandemia? Sí, en estos mensajes que yo he podido estudiar a lo largo de los 30 años que estoy investigando el tema extraterrestre, sé que hay un plan, que hay un proyecto que se desarrolla paralelamente a la historia de la humanidad. O sea, mientras la humanidad rechaza el invito, el aviso a cambiar, la visita extraterrestre se pone siempre más evidente. O sea, más que aumentan los problemas a causa de nuestra mala actitud, más aumenta
el acercamiento de estos seres a nosotros. Y como tú has anticipado, hago a empezar de los días de Pascuas de este año con la experiencia del contratado italiano Antonio Ursi, que es, como tú justamente has dicho, mi amigo, y como es mi amigo Giorgio Bongiovanni. Pero quiero aclarar a la audiencia, hago, que sí, Giorgio y Antonio son mis amigos, pero antes de ser mis amigos son dos experiencias importantísimas, la de Giorgio como contratado y estigmatizado, la de Antonio Ursi como contratado, y yo me he acercado a estas personas para investigar sus experiencias. Después desarrollamos también amistad, desarrollamos una fuerte amistad, pero no es que la amistad me pone ciego, hago, o sea, yo sigo en mi carrera investigativa con mucha atención para ver si los hechos son en armonía con lo que ellos dicen. Y tengo que decir que realmente hemos llegado a un punto que quizás tiene poco paralelismo en la historia del contacto extraterrestre, porque Antonio 3 veces en continuación, enseguida, 3 veces anunció públicamente que iba a grabar un día a una hora, y las 3 veces pasó. O sea, Antonio anticipó días antes, voy a grabar tal día a tal hora, y lo dijo 3 veces. Tampoco yo lo creía, porque me parecía extremadamente, casi imposible que 3 veces Antonio anticipaba una hora, una fecha, y los seres extraterrestres se manifestaban delante a la cámara de Antonio Ursi. Pero pasó. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En mi opinión, algo quiere decir que también estamos frente a un cambio en la operatividad extraterrestre, paralelamente a lo que está pasando con la pandemia. O sea, aumentó seguramente la pandemia el nivel de sufrimiento humano a nivel global, porque yo no me recuerdo en los 61 años de mi vida de haber pasado un problema global como lo que determinó el coronavirus. Nunca pasó. O sea, hemos tenido muchos problemas, pero yo, tú, la mayoría hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, que históricamente fue el problema global más grande, históricamente hablando, ¿no? Y el coronavirus entonces pone un cambio adentro de este aspecto histórico de la humanidad, y también los extraterrestres contemporáneamente dan un cambio a su manifestación hacia la humanidad. Entonces, esto demuestra que las dos cosas caminan paralelamente, o sea, mientras la humanidad entra en la parte quizás más peor de su historia, por lo menos de la historia moderna, y más se vuelve pública y clara la manifestación extraterrestre, porque ellos quieren no solamente darnos una esperanza que ellos están aquí y quieren ayudarnos con su fantástica tecnología que es increíblemente adelantada respecto a la nuestra, y quieren consolarnos diciendo que ellos están aquí, y también quieren amonestarnos que ellos controlan, que ellos están mirando a nuestras acciones y que ellos van a intervenir si el hombre pone a riesgo de sobrevivencia la entera humanidad y el planeta mismo. Entonces son manifestaciones importantísimas, es un cambio importantísimo en la actitud de estos seres hacia nosotros, y en mi opinión tiene estos dos aspectos importantes: amonestación y consolación. Amonestación hacia lo malo, a los malos, y consolación hacia los buenos. Y los buenos no son buenos en un sentido emotivo, son buenos porque actúan bien, respetan la naturaleza, luchan en contra del poder, luchan para la justicia, le puntan el dedo a los potentes que actúan mal, y entonces ellos han dicho que son a favor y apoyan todos
los que en este momento están trabajando a favor de la vida, a favor del planeta y a favor de la humanidad. Entonces, lo que pasó gracias al contacto de Antonio Ursi es un hecho para mí importantísimo y tiene importancia a nivel global en este momento histórico de la humanidad, adentro de la pandemia del COVID-19. Pierre, vos sos un investigador de primer nivel y recién mencionabas diferentes contactados y diferentes experiencias que se desarrollaron en las décadas del 60, el 70. Recuerdo que también investigaste el caso Friendship, el caso Amistad en español. Y hay otros programas de contacto. Recuerdo que hay uno que se llama, uno en España, en San José de Valverde, que es el programa Humo. Fueron como diferentes ensayos que no llegaron a concretar un encuentro cara a cara con estos seres. Sí. ¿Cuál es la metodología entonces que están proponiendo ahora? O sea, obviamente hay un canal, hay una metodología nueva que incluye, como vos explicabas, tanto a Antonio Ursi y a Giorgio, que tienen dos experiencias independientes que se entrelazan. ¿Cómo podemos interpretar esta nueva metodología que puede sí terminar con lo que alguna vez se intentó y por ahí los poderes del mundo no accedieron, que es directamente entablar un vínculo, una comunicación directa, abierta? Sí, Hago. La experiencia de los contactados, como tú has relatado ahora, los casos son muchísimos a lo largo de los 70 años y más de la historia ufológica moderna. Pero quiero decir, gracias a la investigación que he desarrollado hasta hoy, que atrás de toda esta diferencia de casos, de aspectos metodológicos, con nombres diferentes, etc., pero hay una dirección oculta. O sea, el plan de la manifestación extraterrestre es único. No es un plan que cada grupo tiene su proyecto por su cuenta. No es así. Toda la manifestación extraterrestre tiene un director, así como pasa cuando se está realizando una película de cine. Hay un director que pone todo un proyecto para que al final salga la película perfecta, así como fue proyectada. Y así es la manifestación extraterrestre. Es un plan único, es un plan global con varios aspectos, con varios seres, con diferentes civilizaciones, pero toda la visita extraterrestre está bajo mando de seres mucho más evolucionados, son seres multidimensionales. Y la cumbre más arriba son los seres que están muy cerca del Cristo, porque el Cristo es el jefe de toda esta situación, es el gran director. Y él lo dijo en el Evangelio, cuando amonesta a Pedro, que cortó con la espada el orejo de la guardia del templo Malco, Jesús lo amonesta y le dice: Pedro, retira tu espada, porque si yo quiero, le pido al Padre mío y él me manda más de 12 legiones de ángeles. Ahora, tenemos que reflexionar. ¿Por qué el Señor utiliza un término militar romano? O sea, de la civilización que en aquel momento, 2000 años atrás, está aplastando toda Palestina en una esclavitud, una dictadura violenta, quizás como la que pasó en América Latina con los varios dictadores que han matado, han violado, han asesinado y han hecho actos realmente horribles. Y Jesús, en el momento que él mismo está viviendo en una situación igual, creo que no sea importante, pero lo decimos, los romanos lo mataron al Cristo, fueron ellos que lo pusieron arriba de una cruz y lo enclavaron. Y entonces el Cristo, en el momento de la esclavitud, en el momento de la tiranía, en el momento que él está viviendo todo esto, utiliza un término militar de los tiranos. ¿Por qué?
En mi opinión, él quiere marcar con fuerza que él es un jefe militar y tiene su ejército. Y este ejército son estos seres. Porque él dice, si yo le pido al Padre que me los envíe, él me envía más de 12 legiones de ángeles. 12 legiones, son más de 70,000 soldados. Entonces no está hablando el Señor de seres etéricos, de seres puramente espirituales, porque un ser espiritual no puede hacer nada en contra de las espadas de los romanos y de las guardias del templo que están agarrando al Señor para llevarlo frente al Sinedrio. Entonces él está hablando de soldados reales, de soldados verdaderos también en la parte física. Entonces él se pone como jefe militar. Y estas legiones ahora están acá. Claro, entiendo bien, esto, yo lo he vivido muchísimas veces en mi carrera investigativa. Cuando ponemos cerca del Cristo el tema ufológico extraterrestre, a muchos les salen palabras de escándalo. Dicen, este señor es loco, es un loco tonto. Pero, ¿quién son estos seres? ¿Quién son estos ángeles? ¿Quién son los 3 ángeles que han ido a visitar al padre Abraham y han comido la carne, han tomado la leche, se han lavado los pies? ¿Quién son? Después, 2 de estos ángeles han ido a Sodoma y la han destruida y eran físicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que retomar toda la historia religiosa y darnos cuenta que fuimos engañados, que en realidad atrás de la historia religiosa hay algo de mucho más maravilloso y que se relaciona no solamente al aspecto religioso espiritual, se relaciona también al aspecto científico, al aspecto real. ¿Por qué? Dijo esto, yo soy un ser humano, tú igual, la gente que está mirando y escuchando esta entrevista son seres humanos. La pregunta es, una creencia religiosa, un espíritu que pertenece a una creencia religiosa, ¿puede dar vida a un cuerpo? El cuerpo es un ente científico. Si el cuerpo tiene adentro un espíritu, ¿cómo puede una creencia dar lugar a algo de científico, de religioso en términos de creencia? Es claro que si yo soy un espíritu y soy un espíritu de inteligencia, así como tú y así como todos los que nos están escuchando, varones o mujeres, esto no es un problema. Y todo esto significa que tenemos que revisitar todo el tema religioso y darnos cuenta que fuimos engañados. O sea, que existe una ciencia de la materia y existe una ciencia del espíritu. Y si estos 2 aspectos de la vida del hombre están en desequilibrio, quiere decir que nos vamos a autodestruir. Entonces, en este momento que tenemos una ciencia de la materia tremendamente desarrollada, sobre todo en la parte militar, hacia llegar a las bombas nucleares, y tenemos una ciencia del espíritu que es casi a cero. Estamos adentro de creencias, de rituales, pero son rituales vacíos de conocimiento. Son tan vacíos estos rituales que hoy, en términos reales, Dios vale poco en la vida cotidiana del ser humano. No es Dios hoy, el pensamiento de Dios, un ente, una fuerza que nos puede empujar a algo de más ético, de más humano. Hoy el hombre religioso pertenece a todos aquellos que están destruyendo la naturaleza. Y esto lo vemos en la parte global, porque en realidad los que están aplastando al planeta y a la misma humanidad son sobre todo los cristianos. Las multinacionales más poderosas son de los cristianos.
Los bancos más potentes del mundo son de los judíos y de los cristianos. Los ejércitos más potentes son de los cristianos. Entonces me parece que estos cristianos han entendido muy poco. La iglesia más rica del mundo es la iglesia católico-cristiana. ¿Por qué la iglesia no vende todo y lo devuelve a los pobres, así como hizo el Santo Francisco? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el Papa? Yo lo respeto, lo quiero mucho al Papa argentino, al Papa Bergoglio. Pero ¿por qué él no denuncia y no da los nombres de quién son los que empujan a la guerra, a la violencia, los que separan el hombre del hombre? No lo dice. Quizás porque está rodeado de víboras. Creo que sea algo que tenemos que investigar, pero tenemos muchos problemas en este sentido, Agu. Y entonces hay que recuperar, o quizás mejor, desarrollar en el verdadero sentido qué realmente es la religión y quién realmente es este Jesús que se hizo matar para salvarnos. No a todos, él lo dijo, solamente a los que iban a actuar bien, o sea, que hacían las acciones positivas hacia la vida. Perfecto, Pierre. Por eso nos gusta mucho hablar con vos porque la mirada ufológica pura, tradicional, queda muy insuficiente. O sea, la mirada ufológica termina analizando si es verdad, si es mentira una luz, cuando en realidad la posibilidad del contacto es inminente y tampoco hay mucho tiempo como humanidad para desarrollar ese entendimiento por fuera de la estructura convencional, ¿no? que Sí, claro. rige en la mayoría de este mundo. Sí, Y por Agu. el otro lado, lo que vos decís, la mirada religiosa está encerrada en ritualismo que, en el caso de la profecía de Fátima, mirar tanto el tema del ritual perdió universalidad al mensaje que justamente involucraba a estos seres extraterrestres. Te quería hacer una pregunta, sí. Perdió, Agu, la parte más. Es como un loco que encuentra, ¿cómo se llama el animal marino que adentro tiene la perla? La óstrica, una óstrica. Ostra. La ostra. Prácticamente hemos guardado la ostra y echado a la basura la perla. Esto hemos hecho. O sea, nos hemos guardado en una caja fuerte la ostra y echamos a la basura la perla más importante de toda la historia de la humanidad, que es el conocimiento cristiano. Y la Iglesia Católica tiene un pecado que quizás Dios no la va a perdonar, porque ella, a empezar del año 325 después de Cristo, sacó afuera de la enseñanza católica la ley de causa y efecto y la reencarnación, que todavía encontramos con mucha claridad si estudiamos con mente abierta adentro del Evangelio. Todo el Evangelio, Agu, está encentrado en las fuerzas científicas de la ley de causa y efecto y de la reencarnación. Y la prueba la tenemos delante a nuestros ojos y no la vemos porque somos ciegos tontos. Pregunta que hago a ti, Agu, y a la audiencia que está mirando y escuchando esta entrevista. Nosotros sabemos que en nuestro mundo tenemos muchas religiones. Tenemos los hindúes, tenemos los cristianos, tenemos los ateos, tenemos los judíos, etcétera, etcétera. Si la religión, así como la entendemos hoy, tenía realmente cualquier sentido real, alguien tiene que explicarme por qué toda esta gente, cualquiera sea la religión que practica, involucrando en esto también los ateos, ¿por qué, Agu, todos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos? ¿Por qué? Las leyes naturales no les importa nada de la religión que tú practicas, siendo también que tú seas un ateo, no le importa. Y entonces el ateo, el judío, el cristiano, el budista, el animista africano, el tibetano, todos nacemos, crecemos, envejecemos
y morimos. Esto quiere decir que todos los seres humanos estamos bajo la misma ley. Y esto es importantísimo porque es una ley no solamente física que se muere el cuerpo, también de los animales y de los vegetales. En el momento que se muere el cuerpo, el espíritu se va del cuerpo y se va al más allá. Entonces, este cambio dramático en nuestra vida que llamamos muerte es simplemente un cambio dimensional de la forma manifestativa del espíritu y pertenece a la ciencia, no a la creencia. Y entonces, sí, la ley natural es una para todos los reinos viventes, vegetal, animal y humano. Esto quiere decir que hay un solo Dios, una sola ley, un solo Dios, y todas las iglesias del mundo están muy equivocadas y han tirado al hombre hacia un rincón de donde no salimos, y es un rincón que es el infierno peor de toda la historia de la humanidad, con violencias que nunca se habían visto en este mundo, con un riesgo tremendo de autodestrucción a causa de las armas nucleares. Y entonces fracasó la religión de todo el mundo. También la católico-cristiana fracasó, míseramente fracasó, porque la humanidad sufre y no sabe a cualquier carretera irse para encontrar paz, para encontrar amor, para encontrar armonía. No sabemos dónde ir, Agu. Estamos como locos que van de un lado al otro de este mundo sin saber a buscar qué. Dinero, sexo. Pero viene hermana muerte, como decía el Santo Francisco, nos da una patada en el culo y nos echa fuera del cuerpo. Y la humanidad se olvida de esto. Pero la ley natural con el coronavirus sacó afuera del corazón de toda la humanidad, sobre todo de la humanidad orgullosa, arrogante, occidental, le sacó a todos afuera el terror que tienen de la muerte. Y ahora están todos adentro de los coches, en las calles con la mascarilla. Tienen miedo de este virus. No se dan cuenta, pobre gente, que el problema no está afuera del hombre. El problema está adentro del hombre. Y si el hombre no va a cambiar, va a venir algo de mucho peor del coronavirus. Pero afortunadamente para todos que están luchando, aquellos que están luchando a favor de la vida, están en nuestro mundo estos hermanos del cielo que tienen una potencia también militar del bien, pero militar, potente, tecnológica, y van a ayudar a todos aquellos que en este momento ponen su vida en el medio de la calle para luchar, dando la cara, dando su voz y dando sus acciones para mejorar un poco lo que se pueda la vida en este mundo que realmente sufre y sufre siempre mucho más. Perfecto. Y fracasó también la ufología moderna. La ufología científica, entre comillas, que de científico tiene poco, hizo el mismo error gravísimo, fracasando su misión que hizo la Iglesia Católica. Guardó la ostra y echó la perla. Como idiotas se pusieron a estudiar la máquina, como si la máquina era un ser que tenía inteligencia y pensamiento. Adentro de una máquina siempre hay un piloto, hay un ser humano, hay una industria que construyó esta máquina. Hay un ingeniero espacial que dibujó y proyectó el platillo. Hay un piloto adentro que lo maneja. La ufología moderna sacó todo esto y lo echó a la basura. No, por favor, los contactados, no, todos locos. No estudiaron los mensajes y cayeron en la trampa de los servicios de inteligencia que crearon, muy astutamente, crearon el cultismo ufológico. A decirte la verdad, en 30 años nunca vi un altar con gente delante arrodillada adorando un platillo. No la he vista. Pero he visto mucha gente que cambió su vida gracias a estos mensajes maravillosos que han venido gracias a la visita de estos seres.
Entonces, me parece que a veces miro este mundo y digo, en este mundo no existe vida inteligente, porque me parece de ser rodeado por la mayoría de gente que no entiende. Totalmente, sí, sí, sí. Y la ufología moderna ha caído en absurdos. Absolutamente. Y Agus se está muriendo porque la gente la rechazó, se cansó. 30 años, 40 años, 50 años, es la hora del avistamiento, es la forma de la nave, el color de la nave, es la persona que la vista, y no se interesaron nunca del mensaje que ellos traen a nosotros. Y entonces la gente se cansó y ahora quiere escuchar gente que habla como mí. Sí, claro, hay muchos que siguen equivocándose con las historias cretinas de alienígenas negativos, no se dan cuenta que el alienígena negativo, peor de esta parte de la galaxia, vive en el planeta Tierra. Somos nosotros. Violamos los niños, las mujeres. Estamos acabando con el medio ambiente. Entonces el alienígena, de lo cual todo el cosmos tiene que estar lejano, es el ser humano terrestre, el más violento, el más asesino de toda la galaxia. Clarísimo. Pierre, te quiero hacer una última pregunta porque no quiero extenderme demasiado, sé que estás trabajando mucho. La última pregunta tiene que ver con este concepto de universalidad que tienen estos seres, y hay un símbolo en particular que se repitió muchas veces en las naves, es el símbolo del átomo de hidrógeno, que apareció en España, apareció en Rusia, y es un símbolo que también hablaba bastante, creo que Eugenio Siragusa, y vos, como discípulo que fuiste de él, a lo mejor nos podés aclarar un poco ese concepto, ¿no? Porque también ese símbolo eh, unifica en el buen sentido eh, el cuerpo de civilizaciones que se acercan a la Tierra, ¿no? Y algo que quería mencionar es que hace poquito Giorgio Bongiovanni justamente sacó una serie de fotografías al Sol, que seguramente las vamos a ver, y en una de ellas también el Sol tenía esa forma más o menos como la H del hidrógeno. Si nos puedes dar alguna observación respecto a ese detalle. Tú hablaste del caso Humo de San José de Valderas, que se ha dado en España, me parece en los años 60, si no me equivoco, 60 o 70, en aquel periodo, donde fueron tomadas unas fotografías donde se ve este platillo, este gran platillo que en el fondo tiene una H particular, que es la H que significa el átomo, es el símbolo del átomo de hidrógeno, porque humo, humanidad. Los humitas son nuestros creadores. Vienen de humo y humo es el centro del sol. Otra pregunta hago, regresando al tema religioso. Cuando el cura levanta el Santísimo con adentro la hostia sagrada que después el cura parte en 4 partes y se la come, pregunta, ¿por qué el Santísimo es un sol? ¿Qué significa? ¿Por qué este símbolo y no algo? ¿La cruz? ¿O un cuadrado? ¿Un rectángulo? ¿Una estrella? No, un sol. Estrella en 5 puntas, quiero decir. Un sol. ¿Por qué? ¿Por qué se dice el logos solar crístico? ¿De dónde vienen estos seres de luz? ¿Quién son los que han dicho, hacemos el hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿De dónde vienen? ¿Quién son? ¿Por qué vienen? Porque la religión nos dijo que existe un Dios, uno, un Dios único. Pero me recuerdo que el padre Abramo, regresando a la historia que he contado antes, habla de 3 seres. 3 seres. Dios,
Señor y Dios. ¿Quién son estos tres seres? ¿Por qué en varias partes de la Biblia se habla de los dioses, del consejo de los dioses? ¿Quién son estos dioses? En el idioma antiguo judío se nombran Elohim o Elohim, y es un plural, porque el singular es el Elohim. Si se utiliza un nombre que es Elohim o Elohim, entonces son varios dioses. Entonces tenemos que ponerle orden adentro del tema religioso, porque hay muchísima confusión. Y el problema más grave adentro de que causa esta confusión, es que la gente no lee la Biblia. Son pocos que leen la Biblia y el Evangelio, no lo conocen, porque practican una religión escuchada, dicha por otro hombre, que solitamente es el cura, o el obispo, o el cardinal, pero la gente no estudia los libros sagrados. Y en los libros sagrados hay muchas cosas que nos dejan sorprendidos. Por ejemplo, San Pablo, en una de sus letras, escribe que practiquen la hospitalidad, porque quizás van a hospedar un ángel sin darse cuenta. Ahora, en todas las cabezas de la gente hay que los ángeles tienen grandes alas, ¿no? Pero sí, San Pablo, que los ángeles los conocía bien, nos dice de estar atentos a practicar la hospitalidad, porque quizás podemos hospedar un ángel sin darnos cuenta, significa que los ángeles son iguales a nosotros, son humanos. Porque si tienen alas, tú te das cuenta pronto, ¿no? Tocan a la puerta, abres la puerta, hay un ángel con grandes alas blancas, plumas bellísimas, lo dejas entrar. Y si tú vas a la Biblia, estos ángeles son nombrados a veces ángeles, a veces dioses y a veces hombres. En la parte de donde estos ángeles visitan primero al padre Abraham y después se van a Sodoma y se encuentran con el profeta Lot, que era el nieto del padre Abraham, la Biblia dice estos dos hombres. Y estos dos hombres que se acercan a Lot, los de Sodoma, que tenían un vicio que se sabe que es, los querían violar porque eran hombres muy bellos y entonces eran físicos estos dioses. En final, hay que recuperar este conocimiento porque este conocimiento pertenece a esta realidad que se está manifestando delante de las cámaras de Antonio Ursi y a los ojos de miles y miles de personas alrededor del mundo, porque si no, no vamos a entender nada. Y esto lo encontramos seguramente reunido en la importantísima experiencia de Giorgio Bongiovanni, que es estigmatizado y contactado. Y entonces es el primer caso de la historia donde los dos aspectos, cósmico y divino, se unen en una misma persona. Un contactado, estigmatizado, y muchas veces este personaje, Giorgio Bongiovanni, le avisa al señor Ursi y le dice: Antonio, he tenido un contacto con los seres y me han dicho, dísele a Ursi que se prepare porque pronto nos manifestamos delante a su cámara para que él pueda grabar nuestras naves. Si hay una relación estrecha entre un contactado estigmatizado y entre otro contactado que graba las naves más maravillosas, más claras, más cercanas de toda la historia de la ufología, tenemos que entender por qué tenemos las pruebas. No hay que seguir como locos, ciegos, rechazando simplemente porque la tradición nos dijo algo, una tradición vieja y sobre todo una tradición, que dejó en el mundo en un caos y en un sufrimiento terrible, una tradición que no salvó al hombre,
una tradición que empujó al hombre al peor infierno a cielo abierto que la historia pueda recordar. Esto tenemos que entender y esto espero que nos empuje no a cambiar, pero quizás a poner en duda algunas cosas para empezar un estudio, una investigación que esta sí pueda darnos la fuerza de cambiar nuestra vida hacia a una situación mejor de la que estamos viviendo hoy. Perfecto, Pierre. Bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos acaba la hora del programa. De nuestra parte, aprendemos muchísimo, nos gusta mucho conversar con vos. Es muy necesario, creo que sos una de las muy escasas personas que pueden sintetizar con esa doble mirada, ¿no? La espiritual y la científica, uniendo un concepto que es tan importante y que tiene que ver con esa síntesis para acceder a un conocimiento natural que hoy en día nos pone de algún modo contra la espada, la espada entre la espada y la pared, porque la humanidad no ha tenido tiempo para desarrollar estas cosas, o no ha querido, o no ha sabido cómo. Sin embargo, se les dio mucha oportunidad. Permíteme, no lo sé, porque no es que yo he nacido que era ya con la escrita en la frente investigador. Me encontré con un señor que era un contactado, que era Eugenio Siragusa, y él empezó a explicarme unas cosas, después empecé a estudiar sus mensajes, y yo lo único que hice fue de buscar pruebas que podrían respaldar lo que estaba marcado en estas hojas que Eugenio escribía cuando los seres lo contactaban. Y he encontrado estas pruebas. Entonces, si yo soy una persona común, una persona normal, y he podido encontrar las pruebas, creo y estoy seguro que cualquiera persona que le pone el justo esfuerzo, el justo tiempo, pueda llegar al mismo resultado. O sea, no es imposible. Pero si nos quedamos parados en conceptos antiguos, sobrepasados, conceptos que no han ayudado al hombre a desarrollar una sociedad de amor, de paz, de justicia, entonces tenemos que cambiar. No se puede ir a la nueva era con el pensamiento viejo. Se puede ir a la nueva era con un pensamiento renovado y una forma de actuar totalmente diferente a la que conocemos hasta hoy. Excelente. Pierre, te mandamos un abrazo enorme desde Argentina. Este programa seguramente se escuchará acá en la zona, en Cardales, en Campana, en Buenos Aires, pero también hay mucha gente que te sigue en Sudamérica, así que a todos ellos también les mandamos un saludo grande. Y Pierre, hasta la próxima, ojalá que podamos volver a tener una conversación como esta dentro de muy poco. Un gran abrazo, Ago, gracias a ti. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes. Yo amo Argentina, he venido y voy a venir otras veces a vuestro país. Y entonces los abrazo a todos y les deseo a todos un futuro de amor, de paz, de justicia, de hermandad. Muchísimas gracias.